Buenos días, profesor. Mi grupo y yo venimos a exponer el tema sobre el sistema nervioso central. Mi grupo está conformado por Silvia Mariana Barbosa, Simón Barrero, María Fernanda Contreras Cruz y yo, Andrés Felipe Guerrero. El sistema nervioso central. El sistema nervioso es el órgano fundamental en el que los cuerpos de los seres vivos forman un conjunto de órganos de alta complejidad que se encarga de controlar el organismo junto al sistema endocrino. El sistema nervioso central cumple funciones sensitivas captando estímulos externos e internos, de integración al procesar los estímulos recibidos y motoras al responder mediante impulsos y contracciones musculares. La maqueta está realizada con distintos materiales reciclables, lo que es el cartón y el foamy. En ella podemos encontrar todos los elementos relacionados con la actividad, como es el bulbo raquídeo, el hipófisis, tálamo, fornis, ventrículo lateral y cerebro. Utilicé varias capas, lo que es el foamy, para que se viera mejor. Aquí podemos ver los elementos primordiales, que es el bulbo raquídeo, que es de color azul, el cerebro, que es toda la parte del foamy, y, y el tronco cerebral. Y aquí encontramos los demás, que está el cerebelo y la médula espinal, que está representada con foamy y con varias partes de cartón. El cerebro. El cerebro es el órgano del sistema nervioso perteneciente al conjunto del encéfalo que permite la individualidad del ser humano, sus características cognitivas, intelectuales y la capacidad de relacionarse y socializar con los demás individuos. Sus funciones principales son la coordinación de los movimientos, la temperatura, el tacto, la vista, el oído, el sentido común, el razonamiento, la resolución de los problemas, las emociones y el aprendizaje. Anatomía y fisiología del cerebro. En la primera imagen podemos ver que el cerebro está formado principalmente por dos mitades, una mitad derecha y otra izquierda, conocidas como hemisferios. Estos constituyen la mayor parte de la superficie cerebral y se conectan por medio del cuerpo calloso, como lo podemos ver en la imagen. Su corteza es una superficie compuesta por una sustancia gris que es atravesada por las hendiduras y curvas. En la segunda foto podemos ver que ambos hemisferios en su interior poseen otras estructuras anatómicas que forman parte del sistema límbico y el tronco cerebral. Cada uno de los hemisferios además cuenta con tres caras, una lateral o convexial, una medial y otra basal, como se puede ver en la imagen. Y por último, en la foto número 3 vemos que el cerebro está repleto de surcos que delimitan las circunvoluciones o giros, y la forma de estos puede variar demasiado según el hemisferio y la persona. Surcos y fisuras. Hay surcos estadísticamente más constantes en su anatomía, como la cisura de Silvio y la cisura de Rolando. Dentro de los surcos podemos ver que hay algunos que se presentan constantemente en la anatomía, y son las del Silvio y la de Rolando, las cuales sirven como referencia para delimitar los cuatro lóbulos que conforman los hemisferios frontal, parietal, temporal y occipital. Los lóbulos. El lóbulo frontal constituye un tercio de la superficie hemisférica del cerebro. Se extiende desde la porción anterior hasta la cisura Rolando por detrás. Hacia abajo, la cisura de Silvio lo separa del lóbulo temporal y es el encargado de las funciones de la movilidad, las funciones ejecutivas y motoras del lenguaje. El lóbulo parietal está delimitado hacia adelante por la cisura de Rolando, que lo separa del lóbulo frontal. La delimitación Las funciones que cumple este lóbulo están relacionadas con la sensibilidad corporal y la comprensión del lenguaje. El lóbulo temporal. El lóbulo temporal se extiende desde el polo temporal por adelante, sin un claro límite anatómico como el lóbulo occipital por detrás. Su límite superior está dado por la cisura de Silvio, por debajo se extiende hasta la base del cráneo. Este lóbulo es el encargado de las funciones de la audición y la memoria, y, además, esconde las estructuras del sistema límbico. Y por último, el lóbulo occipital. En este no hay surcos definidos que lo separen de los lóbulos temporal y parietal, y se encuentra en el centro
y en este se encuentra el centro de la visión. El diencéfalo. El diencéfalo está situado entre los hemisferios cerebrales y el tronco del encéfalo. Está dividido en el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo. Por este pasa la mayoría de fibras nerviosas que se dirigen hacia la corteza cerebral. Sus partes. Tálamo. Está ubicado en el centro del cerebro, encima del hipotálamo y separado de este por el surco hipotalámico de Monroe. Es la recepción del cerebro, ya que es el encargado de decidir qué estímulos sensoriales pasan para seguir el camino hacia el cerebro. El hipotálamo es una glándula situada encima de la epífisis y su función principal es liberar hormonas que actúan como estimulantes en la secreción de otras hormonas. Es el encargado de regular la homeostasis, el hambre, el apetito, la saciedad, el ciclo del sueño y el de la vigilia. El subtálamo está delante del tálamo y al lado del hipotálamo. Se encarga de monitorear las funciones del movimiento. El epitálamo se encuentra situado sobre el tálamo y se encarga de segregar la hormona de la melatonina y favorece la comunicación entre el sistema límbico y la formación reticular. Cerebelo. El cerebelo recibe información aferente acerca de la posición de las extremidades y el grado de contracción muscular, desde la corteza cerebral y desde las terminaciones propisépticas, situadas en los músculos, los tendones y las articulaciones. A través de las axones salen directamente del cerebelo y terminan en el núcleo vestibular lateral en el tronco encefálico. Los fisiólogos han postulado que el cerebro actúa como un coordinador de los movimientos precisos al comprar continuamente la eferencia del área motora de la corteza cerebral, con la información propiceptiva recibida desde el sitio de la acción muscular, y entonces es capaz de llevar a cabo los ajustes necesarios influyendo en la actividad de las neuronas motoras inferiores. Anatomía del cerebelo. El cerebelo es relativamente pequeño, pesa un 90% menos que el cerebro, pero contiene aproximadamente la mitad de las neuronas que el cerebro, células especializadas que transmiten información a través de señales eléctricas. En la superficie del cerebelo se pueden observar dos hemisferios y una región central llamada vermis. La superficie del cerebro contiene numerosos pliegues que se llaman folia. Además, en la superficie del cerebro podemos distinguir una serie de surcos que dividen el cerebelo en tres lóbulos. El cerebelo se divide en tres lóbulos: anterior, posterior, floculonodular. Floculonodular. La mayor parte del cerebelo está compuesto por sustancia gris que se encuentra en la superficie y esta a su vez rodea de la sustancia blanca. La sustancia blanca se ramifica hacia la gris formando lo que se llama el árbol de la vida. La médula espinal. La médula espinal es la columna de tejido nervioso que se extiende hacia abajo desde la base del cráneo hasta el centro de la espalda. Su anatomía. La médula espinal es un conjunto de nervios blandos que se extiende desde la parte inferior del cerebro hasta la zona lumbar. Pasa a través del canal espinal y protegido por la columna vertebral. La información entre el cerebro y las raíces nerviosas se transmite de un lado a otro a través de la médula espinal para realizar la comunicación entre el cerebro y el cuerpo. Un par de nervios espinales nacen de cada segmento de la médula espinal. La longitud de la médula espinal es aproximadamente de 45 centímetros para los hombres y de 43 centímetros para las mujeres. Los nervios que se extienden desde la médula espinal hasta la columna lumbar
y el sacro deben recorrer una cierta distancia entre el canal espinal antes de salir de la columna. Esta colección de nervios es el canal espinal que se llama cola de caballo. La fisiología. Las principales funciones de la médula espinal incluyen la comunicación eléctrica, que es cuando las corrientes eléctricas viajan arriba y abajo de la médula, enviando señales que permiten que diferentes segmentos del cuerpo se comuniquen con el cerebro. El control del movimiento de deambulación, que es cuando durante la deambulación los grupos musculares de las piernas se contraen constantemente. La acción de avanzar paso a paso puede parecernos increíblemente simple, ya que la hemos estado haciendo toda la vida, pero en realidad hay muchos factores que pueden coordinarse adecuadamente para permitir que ocurra este movimiento. Estos generadores de patrones centrales de la médula están formados por neuronas que envían señales a los músculos de las piernas haciéndolas extender o contraer y producen los movimientos alternos que ocurren cuando una persona camina. Los reflejos. Estas son respuestas involuntarias predecibles a estímulos que involucran el cerebro, la médula espinal y los nervios del sistema nervioso periférico. La médula está rodeada lateralmente por los nervios espinales, axones de las neuronas, que entran y salen de la médula espinal y la comunican con el resto del cuerpo. De la médula entran y salen 30 y un par de nervios. Uno para cada lado de la médula. Por ejemplo, los nervios espinales cervicales del C1 al C8 controlan las señales hacia la parte posterior de la cabeza, el cuello y los hombros, incluyendo también los brazos. Los nervios espinales torácicos es de la T1 a la T12, controlan las señales hacia los músculos del tórax, algunos músculos de la espalda y partes del abdomen. Los nervios espinales lumbares van de la L1 a la L5, controlan las señales de las partes inferiores del abdomen y la espalda, las nalgas, algunas partes de los órganos genitales externos y partes de las piernas. Los nervios espinales sacros de la S1 a la S5 controlan las señales hacia los muslos y las partes inferiores de las piernas, los pies, la mayoría de sus órganos genitales externos y el área alrededor del ano. El nervio coxígeno es el único que transporta la información sensorial de la piel de la parte inferior de la espalda. El bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, también denominado médula oblongada, es la parte terminal del tronco encefálico. Es una vía de paso para numerosos tractos nerviosos ascendentes y descendentes que transportan la información entre el cerebro y la médula espinal. También contienen las vías descendentes motoras desde la corteza hacia la médula espinal y de parte de las fibras nerviosas que conectan el tronco del encéfalo. Además, la médula oblongada contiene gran cantidad de núcleos que regulan las funciones cardíacas, respiratorias, gastrointestinales y del sistema nervioso central. La anatomía. La médula oblongada tiene forma de cono invertido entre la médula espinal y el puente. Para su descripción macroscópica se puede dividir en tres caras: anterior, lateral y posterior. La cara anterior. En la cara anterior se presenta un surco longitudinal en la línea media llamada fisura mediana anterior. Es continuación del surco mediano de la médula espinal hasta el surco bulbopontino que delimita la división entre la médula oblongada y el puente. La cara lateral. A continuación del surco ventrolateral se observa una
protuberancia en la superficie de la médula oblongada, delimitado por el surco posterolateral que contiene el núcleo olivar inferior. En la cara posterior, en la línea mediana, el surco mediano posterior se encuentra a continuación del equivalente de la médula espinal. En esta parte de la médula oblongada, a ambos lados del surco medio dorsal, se encuentra la protuberancia que contiene los axones ascendentes grácil y cuneado. Fisiología. Transmite la información de la médula espinal al encéfalo y viceversa, siendo la parte del sistema nervioso que conecta encéfalo y médula espinal. Una de las principales funciones del bulbo raquídeo es la de servir de enlace entre cerebro y o cerebelo y médula. Así se encarga de transmitir la información nerviosa, tanto sensorial como motora, del resto del cuerpo. Sirve también como control del ritmo cardíaco y la tensión arterial. Nos mantiene con vida ya que tiene la importante función de controlar elementos vitales e inconsistentes tales como los latidos del corazón. Así se encarga de mantener el ritmo cardíaco y regular la vasoconstricción. Regula la respiración. La respiración es una de las funciones básicas que permite la vida, ya que necesitamos de la presencia de un suministro constante de oxígeno para el funcionamiento de los diferentes órganos. El bulbo raquídeo gestiona el control de la función respiratoria, manteniéndola en todo momento. Se trata de un proceso que justamente por su importancia no puede depender de nuestra capacidad para gestionar el foco de atención. Otra función es que participa en la nutrición y en la digestión. El control de los músculos involuntarios, como los que empujan la comida a través del tubo digestivo, como cuando comemos, depende de una parte del complejo vulvar. Además del control muscular, el funcionamiento del sistema digestivo también está vinculado al bulbo raquídeo al regular la emisión de los flujos gástricos. Esto significa que es una estructura del encéfalo que contribuye a mantener los equilibrios químicos ideales en el cuerpo. Aquí podemos ver las bibliografías en donde sacamos la información. Muchas gracias. Patología del cerebro. En las patologías del cerebro podemos encontrar las enfermedades del Parkinson, la demencia y la epilepsia. La epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central neurológico en el que la actividad cerebral se vuelve anormal, lo que provoca convulsiones o periodos de comportamientos o sensaciones inusuales y, a veces, pérdida de conciencia. Esta enfermedad no tiene mucha visibilidad y no corresponde a ningún grupo etario, pero sí se presenta mayormente y más agresiva en los niños y en los adultos mayores. Su sintomatología. Algunos de los síntomas de la epilepsia son confusión temporal, episodios de ausencias, movimientos espasmódicos incontrolables de brazos y piernas, la pérdida del conocimiento o conciencia y síntomas psíquicos como el miedo, la ansiedad o el déjà vu. Algunas de sus causas son tumores cerebrales, infartos cerebrales, el Alzheimer, enfermedades genéticas, los golpes en la cabeza, y algunas de sus consecuencias son la pérdida de la conciencia o incluso la muerte. Ahora pasamos a la demencia. La demencia son un grupo de síntomas que afectan a la memoria, el pensamiento y las habilidades sociales, y que son lo suficientemente graves como para inferir en la vida diaria de las personas. Su sintomatología se divide en dos: los cambios cognitivos y los cambios psicológicos. Los cambios cognitivos son la pérdida de la memoria, la dificultad para comunicarse, o encontrar palabra, la dificultad con las habilidades visuales y especiales, la dificultad para razonar o para resolver problemas, la dificultad para manejar tareas complejas, la dificultad para planificar y organizar, la dificultad
y la dificultad con la coordinación y las funciones motoras. Y los cambios psicológicos son los cambios en la personalidad, depresión, ansiedad, comportamiento inapropiado, paranoia, agitación y alucinaciones. Su causa es, esta es causada por el daño o la pérdida de células nerviosas en sus conexiones, en las conexiones cerebrales del cerebro. Y sus consecuencias es que esta es una de las principales causas de la discapacidad y dependencia en las personas mayores. Genera otras demencias más avanzadas como la vascular, la frontotemporal y la mixta, y da lugar a enfermedades como el Alzheimer. Una prevención para esta es que, o bueno, no hay manera segura de prevenirla, pero hay medidas que podrían ser de utilidad. Y ahora pasamos con el Parkinson, que es un trastorno neurodegenerativo, crónico y progresivo que afecta al sistema nervioso central. Su sintomatología se divide en dos: los síntomas motores, que es el temblor en reposo, la rigidez, la lentitud en el movimiento, el desequilibrio, la dificultad al comer y la dificultad al caminar; y los no motores, que es la depresión, la ansiedad, las dificultades al hablar o escribir, los problemas de sueño, estreñimiento y apatía. Sus causas: esta se debe a la combinación de diversos factores genéticos, medioambientales y el envejecimiento del organismo, presencia de los cuerpos de Lewy. Y sus consecuencias son la dificultad para pensar, depresión, problemas al comer, trastornos de sueño, problemas con la vejiga, cambios en la presión arterial, cansancio y dolor. Y por último, una prevención general para no tener enfermedades cerebrales. Podemos tener una mente activa, haciendo actividades como leer, resolver crucigramas o hacer juegos de palabras, hacer actividad física, tener interacción social con otras personas, no fumar, consumir vitaminas suficientes, tener una dieta saludable y tener una buena calidad de sueño. Patologías del cerebro. Podemos encontrar el ictus. ¿Qué es el ictus? El ictus es la principal causa del daño cerebral adquirido. Se produce por la interrupción del flujo sanguíneo en alguna zona del cerebro que provoca la pérdida de alguna capacidad asociada a esta zona del cerebro. Según datos recientes, el ictus puede ser mortal en un 20% de los casos y el origen de una discapacidad grave en el 44% de las personas que sobreviven a uno. Sus síntomas pueden ser variados y dependen de la zona del cerebro en la que se manifiesten. Debes ponerte en alerta cuando pierdas fuerza o sensibilidad en la mitad del cuerpo, pierdas de forma total o parcial la visión o tengas visión borrosa, tengas dificultades para hablar o para entender, tengas dolor de cabeza muy intenso o con un comienzo brusco y diferente al habitual. En la prevención podemos encontrar controlar la presión arterial, reducir la ingesta de colesterol y grasas saturadas en la dieta, ya que se reduce potencialmente la acumulación en las arterias. Dejar de fumar, si eres fumador, controlar la diabetes, mantener unos niveles de glucosa en la sangre adecuados, mantener un peso saludable, ya que el sobrepeso es uno de los principales factores de riesgo, seguir una dieta rica en frutas y verduras, 5 más porciones diarias de fruta o verduras. Hacer ejercicio de forma regular, el ejercicio aeróbico reduce el riesgo de accidente cerebrovascular. Otra enfermedad que encontramos es la ataraxia. La ataraxia describe la falta de control muscular o de coordinación de los movimientos voluntarios, como caminar o recoger objetos. Como signo de una condición subyacente, la ataraxia puede afectar a varios movimientos y crear dificultades en el habla, el movimiento de los ojos y la deglución. La ataraxia persistente suele ser el resultado de un daño en la parte del cerebro que controla la coordinación muscular. Síntomas. La ataraxia puede manifestarse con el tiempo, presentarse de forma repentina, un signo de una serie de trastornos neurológicos que la ataraxia puede causar: mala coordinación, andar inestable y tendencia a tropezar, dificultades con tareas de motricidad fina como comer, escribir o abotonarse una camisa, cambios en el habla, movimientos involuntarios de los ojos hacia adelante y hacia atrás, y dificultad para tragar. La última enfermedad que podemos encontrar es la meduloblastoma. El meduloblastoma es canceroso, que comienza en la parte baja del cerebro llamada cerebelo. El cerebelo está involucrado en la coordinación, el equilibrio y el movimiento de los músculos.
El meduloblastoma tiende a propagarse a través del líquido cefalorraquídeo, el líquido que rodea y protege el cerebro y la médula espinal, a otras áreas alrededor del cerebro y la médula espinal. Este tumor rara vez se extiende a otras áreas del cuerpo. Síntomas. Los signos y síntomas de meduloblastoma pueden incluir dolores de cabeza, náuseas, vómitos, cansancios, mareos, visión doble, mala coordinación, marcha inestable y otras preocupaciones. Estos síntomas pueden estar relacionados con el tumor en sí mismo o deberse a la acumulación de presión dentro del cerebro. Los médicos desconocen la causa de los meduloblastoma. Se cree que unos o pocos niños que los padecen tienen un problema de origen genético que los expone a desarrollar este tipo de tumor cerebral. Patología de la médula espinal. Empezamos por la atrofia muscular, la cual es una enfermedad genética que daña y mata las neuronas motoras. Las neuronas motoras son un tipo de célula nerviosa de la médula espinal y la parte inferior del cerebro. Controlan el movimiento de brazos, piernas, cara, pecho y garganta y lengua. A medida de las neuronas motoras mueren, los músculos comienzan a debilitarse y a atrofiarse, a desgastarse. El daño muscular empeora con el tiempo y puede afectar el habla, caminar, traga y la respiración. Su sintomatología, sus síntomas. Hay diferentes tipos de atrofia muscular espinal, se basan en la gravedad de la enfermedad y cuando comienzan estos síntomas hay de varios tipos. El primer tipo también se llama la enfermedad Wernicke-Hoffmann o AME de inicio infantil, en el tipo más grave y el más común. En general, los bebés con este tipo muestran signos de enfermedad antes de los 6 meses de edad. En casos más serios, los signos aparecen incluso antes o después del nacimiento. Los bebés pueden tener problemas para tragar y respirar y es posible que no se muevan mucho. Tienen un acontecimiento crónico de músculos o tendones llamado contracturas. Por lo general no pueden sentirse sin ayuda, sin tratamiento. Muchos niños con este tipo morirían antes de cumplir los 2 años. El segundo tipo es el tipo de AME, de moderado a grave. Por lo general se nota por primera vez entre los 6 y 18 meses de edad. La mayoría de niños con este tipo pueden sentarse sin apoyo, pero no pueden pararse sin caminar sin ayuda. También pueden tener problemas para respirar. Usualmente pueden vivir hasta la adolescencia o a la edad adulta. El tipo 3 es que también coincide con la enfermedad de Colbert-Wellender. En este tipo es un poco más leve que afecta a los niños. Los signos de enfermedad suelen aparecer después de los 18 meses. Los niños con este tipo pueden caminar solos, pero pueden tener problemas para comer, levantarse de una silla o subir escaleras. También pueden tener escoliosis, contracturas e infecciones respiratorias. Con tratamiento, la mayoría de niños con este tipo tienen una expectativa de vida normal. El tipo 4 es un poco más común y a menudo leve. Por lo general causa síntomas después de los 21 años. Los síntomas incluyen debilidad leve o moderada de los músculos y piernas, temblores y problemas respiratorios leves. Los síntomas empeoran lentamente con el tiempo. Las personas con este tipo de AME tienen una expectativa de vida normal. Sus causas. La mayoría de tipos de AME son causados por un cambio en el gen SMN1. Este gen es responsable de producir una proteína que las neuronas motores necesitan para estar sanas y funcionar, pero cuando falta parte del gen SMN1 o es anormal o no hay suficiente proteína para las neuronas motoras. Esto causa la muerte de las neuronas motoras.
La mayoría de personas tienen dos copias del gen SM1, una de cada progenitor. La AME normalmente no solo ocurre cuando ambas copias tienen el cambio genético. Si solo una copia tiene el cambio genético, generalmente no hay ningún síntoma, pero el gen podría transmitirse a padres a hijos y algunos de los tipos menos comunes de AME pueden deberse a cambios en otros genes. Sus consecuencias pueden afectar a la capacidad de un niño para gatear, andar, sentarse y controlar los movimientos de la cabeza. Los casos graves de esta afección pueden dañar los músculos que se usan para respirar y para tragar. Su prevención: debemos mejorar la dieta, hacer ejercicio para que un músculo no se atrofie. Evitar el sedentarismo es también fundamental para evitar que aparezca esta patología. La dieta además debe ser rica en proteínas, pero equilibrada. Como segunda patología tenemos la meningitis, que es una inflamación del líquido y las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. La hinchazón de la meningitis generalmente desencadena signos y síntomas como el dolor de cabeza, fiebre y rigidez en el cuello. En algunos casos, la meningitis mejora sin tratamiento en algunas semanas. Otros pueden poner en riesgo la vida y sin requerir tratamiento con antibióticos de emergencia. Sus síntomas pueden ser similares a los de la gripe, más exactamente la influenza. Los síntomas pueden manifestarse durante varias horas o unos días. Estos son fiebre alta, repentina, rigidez en el cuello, dolor de cabeza intenso que parece diferente al usual, dolor de cabeza con náuseas o vómitos, confusión o dificultad para concentrarse, convulsiones, somnolencia o dificultad para caminar, sensibilidad a la luz, falta de apetito o de sed. Las causas. Esta enfermedad se causa por las infecciones virales más común de meningitis, seguidas de las infecciones bacterianas y raras ocasiones las infecciones por hongos y parásitos. Debido a que las infecciones bacterianas pueden ser mortales, es esencial identificar la causa. La prevención. La vacunación es la mejor manera y la más eficaz de proteger contra ciertos tipos de meningitis bacteriana. Existen vacunas contra 3 tipos de bacterias que pueden causar meningitis. Seguimos a la tercera patología, que es la esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que puede afectar a las células nerviosas en el cerebro y de la médula espinal y causa pérdida del control muscular. Los médicos generalmente no saben por qué ocurre. La ELA en algunos casos son hereditarios. Síntomas: dificultad para caminar o realizar actividades diarias normales, tropezones y caídas, debilidad en las piernas, los pies o los tobillos, debilidad o torpeza en las manos, dificultad para hablar o problemas para tragar, calambres musculares y espasmos en brazos, hombros y lengua, llanto, risa o bostezos inapropiados, cambios cognitivos y de comportamiento. Las causas: afecta las células nerviosas que controlan los movimientos voluntarios de los músculos, como caminar y hablar. Hace que las neuronas motoras se deterioren gradualmente y luego mueran. Las neuronas motoras se extienden desde el cerebro hasta la médula espinal y los músculos de todo el cuerpo. Cuando las neuronas motoras están dañadas, dejan de enviar mensajes al cuerpo y cuando las neuronas estas no dejan cuando dejan de funcionar, puede causarse el ELA. No es posible prevenir esta enfermedad. Patología del bulbo raquídeo.
La primera enfermedad que encontramos es el absceso epidural. Es una afección poco frecuente en la vida diaria con origen infeccioso, en donde se acumula pus y gérmenes entre la cubierta exterior del cerebro, la médula espinal y los huesos del cráneo o la columna vertebral. Esto provoca una hinchazón o un efecto de masa en el área afectada. Cuando el absceso ocurre entre los huesos del cráneo se denomina absceso epidural intracraneal, mientras que cuando ocurre en la zona de la columna vertebral se denomina absceso epidural raquídeo. Los dos últimos que mencioné son los más frecuentes que ocurren diariamente. Los signos y síntomas del absceso epidural dependerán de la zona afectada. Cuando se encuentra en la columna vertebral puede ocurrir la incontinencia urinaria o intestinal, dolor de la región dorso-lumbar, fiebre y dificultad para orinar. Cuando es un absceso epidural intracraneal, puede ocurrir fiebre, dolor de cabeza, letargo, náuseas y vómito. Y también dolor que empeora en una zona recientemente operada. Un absceso epidural es un raro trastorno causado por infección en la zona entre los huesos del cráneo o la columna vertebral y las membranas que recubren el cerebro y la médula. Esta infección se denomina absceso epidural intracraneal si se encuentra en la zona del cráneo. El riesgo del absceso epidural se puede reducir con el tratamiento de ciertas infecciones como infecciones del oído, sinusitis e infecciones del torrente sanguíneo. El diagnóstico y tratamiento oportunos son importantes para prevenir complicaciones. La segunda enfermedad que encontramos es la trombosis de la rama vulvar. Es la porción medial del bulbo raquídeo que está irrigada por la arteria vertebral. Esta puede producir los siguientes síntomas: hemiparesia contralateral, alteración contralateral del sentido de la posición y el movimiento y la discriminación táctil, disminución de la sensibilidad profunda y sentido del tacto normal, parálisis homolateral de los músculos de la lengua con desviación hacia el lado paralizado cuando la lengua se protruye. Las lesiones de la porción superior del bulbo producen parálisis del hipogloso del lado de la lesión y hemiplegia del opuesto. Las lesiones de la porción inferior producen parálisis de la laringe y del velo del parar. En muchos casos se desconocen las causas de esta enfermedad, por lo cual la prevención no es muy precisa, que digamos. La tercera enfermedad es la adrenoleucodistrofia, que es un tipo de afección hereditaria o genética que daña la membrana que aísla las células nerviosas del cerebro. En esta enfermedad el cuerpo no puede descomponer los ácidos grasos de cadena muy larga, lo que hace que estos se acumulen en el cerebro, el sistema nervioso y la glándula suprarrenal. Sus síntomas son los siguientes: cambios en el tono muscular, principalmente espasmos musculares y espaticidad, ojos viscos, deterioro de la escritura a mano, problemas en la escuela, trabajo, dificultad para entender lo que la gente está diciendo y la hiperactividad. La adrenoleucodistrofia por lo regular se transmite de padres a hijos con un rasgo genético ligado al cromosoma X. Afecta sobre todo a los hombres. Algunas mujeres portadoras pueden tener formas más leves de la enfermedad. Esta enfermedad afecta alrededor de 1 de cada 20.000 personas de todas las razas. La prevención: se recomienda asesoría genética para parejas que tienen antecedentes de esta enfermedad, para que así no se la puedan heredar a sus hijos. Las madres de los hijos afectados tienen un 85% de probabilidad de ser portadoras de la infección. Muchas gracias.